Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien. Bueno, después de que se echaron su vacación, vamos a ver de qué se acuerdan. ¿De qué se acuerdan que hablamos la última vez? Ok, sí. Anteriormente nos habló también de la creación, que todo fue realizado por Cristo. Todo fue realizado por Cristo y que todo fue hecho por Él. Correcto, sí. Respecto del tema 2, la teología de la creación, que terminamos la sesión anterior, hablábamos de cómo la creación se ha realizado por medio de Cristo. Bien, y decíamos también, respecto de este mismo tema, que la Trinidad, cuando actúa en la historia, siempre actúa de manera conjunta, no actúa cada quien por su lado. Eso, sin embargo, también implica que cada una de las personas divinas tiene dentro de esa acción que es única, cada una de las personas divinas le imprime lo propio a dicha acción divina, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hablábamos del caso de la creación. Decíamos que el Padre es el que tiene la iniciativa. La creación se realiza por medio de Cristo y se va perfeccionando por la obra del Espíritu Santo. Muy bien, bueno, eso respecto del tema 2. Después brincamos al tema 3, que se llama el hombre, imagen de Dios. Muy bien, bueno, y ahí estuvimos hablando algunos puntos acerca de este tema, acerca del tema de la creación. A ver, del hombre, imagen de Dios. A ver, ¿de qué se acuerdan? Sí, hablamos acerca de cómo Dios nos ha creado de tal manera que somos capaces de acercarnos a Él, de buscarlo y de entrar en comunicación con Él. Y hablábamos de que justamente será en nuestro tiempo el Concilio Vaticano II, será el documento que nos permita pensar un poquito más la relación que hay entre el hombre y Cristo, porque el Concilio Vaticano II, tratando de encontrar una forma de ponerse en comunión, de ponerse en diálogo con el mundo actual, y viendo que en el momento en el que se escribe el Concilio Vaticano II, y todavía hoy, lo que está en el centro de la discusión, lo que está en el centro de la cultura es el hombre, entonces también el Concilio Vaticano II da lo que se le llama el giro antropológico.
se pone en el centro de la reflexión también para la Iglesia es el hombre, precisamente para ir encontrando esos puntos de contacto con la cultura y con los hombres de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, entonces decíamos que el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, toca este punto de la imagen y semejanza de Dios. Bien, y decíamos que precisamente la imagen y semejanza de Dios para el Concilio Vaticano II se encuentran ahí, se encuentran en nuestra capacidad de Dios. No sé ustedes, pero yo me siento muy oscuro, dijo mi abuelo. Espérenme tantito. Bueno, ya lo estábamos, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, y entonces estábamos hablando del concepto de imagen en la Biblia y en la tradición. Decíamos que de acuerdo con la Sagrada Escritura, ser imagen de Dios implica que el hombre tiene dominio sobre la creación. ¿Se acuerdan? Bueno, enseguida decíamos que aunque esto es válido, no podemos limitar solo a eso el hecho de nuestra semejanza con Dios. La condición del hombre, el cómo somos, ha nacido de Dios, ha brotado del corazón amoroso de Dios. Y por lo tanto, no solamente uno, sino los distintos aspectos de nuestra humanidad, de algún modo reflejan las perfecciones divinas. Y esto no es solamente cierto respecto de nosotros, los hombres. La creación entera refleja cada ser a su propia manera las perfecciones de Dios. Pensemos, por ejemplo, en ¿qué les gusta? En la imagen que tenemos aquí de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. El que la hizo, el que la pensó, el que la talló, de algún modo allí dejó impresa sus propias perfecciones. La persona o las personas que hicieron ese vestido que lleva la imagen de la Virgen, también de algún modo, al crear ese vestido, dejaron impreso ahí parte de su perfección, parte de su creatividad, parte de su ingenio, parte de su inteligencia. Cuando contemplamos una obra de arte, entonces, en realidad estamos contemplando la perfección del artista que plasmó ahí esas imágenes, que creó esas cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vamos a ver una película al cine, ¿no? Vemos la película, sí, pero estamos viendo cómo el director pensó la película. Cada toma, cada ángulo, si es una cámara fija, si es una cámara que se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos hablan del ingenio de la persona que lo creó. Y del mismo modo, el cosmos también nos habla de las perfecciones de Dios. Por supuesto que de una manera distinta. ¿Sí? Que nosotros seamos inteligentes, por ejemplo, no significa que somos igual de inteligentes que Dios. Pues claro que no. Que los ángeles sean inteligentes tampoco significa que sean igual de inteligentes que Dios. Nuestra inteligencia es un reflejo de la inteligencia divina, pero no quiere decir que sea igual. Y lo mismo decimos de las demás perfecciones. Nosotros estamos vivos, por ejemplo. Nuestra vida es un reflejo de la vida divina, pero no es igual. Nuestra vida y la vida de Dios no son iguales. Bueno,
entonces el asunto es que los distintos aspectos que manifiesta nuestra humanidad de algún modo hablan de las perfecciones de Dios. Decíamos, sin embargo, que hay una cuestión que no se dice más que del hombre, y es que estamos llamados a participar de la vida de Dios. Esto no se afirma de ningún otro ser material, solamente se afirma de nosotros los hombres. Estamos llamados a participar de la vida divina. Y citábamos el Salmo 8, que dice: lo hiciste poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, ¿no? Bueno, pues ahí en el Salmo 8 vemos cómo Dios de algún modo nos llama a participar de su vida. Entonces, el tema de la imagen de Dios, sí, decimos que tiene que ver no solamente con una cualidad, sino con todo lo que el hombre es. No podemos encasillar la imagen de Dios solamente en este o en aquel punto, sino que es todo el hombre el que es imagen de Dios. Esa imagen de Dios abraza todos los aspectos de nuestro ser. Esa imagen de Dios se manifiesta en todo lo que nosotros somos. Bueno, esto respecto de lo que nos encontramos en el Antiguo Testamento, me parece que aquí fue donde nos quedamos. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos presenta una visión complementaria que a primera vista podría parecer distinta, o incluso podría pensarse que es contradictoria. En realidad no, en realidad es una idea complementaria que vamos a tratar de ampliar. El Nuevo Testamento nos presenta la verdad de que aquel que es imagen de Dios, ¿quién será? ¿Quién es el que es verdadera imagen de Dios? Jesús. Él es imagen del Dios invisible. Él, que es el primogénito de todas las criaturas, Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Jesús nos revela al Padre precisamente porque es su imagen. En el Nuevo Testamento, pues, nos encontramos con esta otra idea. Nos encontramos con la idea de que aquel que es verdaderamente imagen de Dios es el Verbo eterno, es Jesucristo encarnado, ¿sí? Y entonces, aquí se opera un poquito un cambio, porque nosotros también podemos llegar a ser imagen de Dios. ¿Cómo? En la medida en que hagamos el esfuerzo de parecernos al que es la imagen de Dios, que es Cristo. Entonces, nosotros, los hombres, estamos llamados a eso, estamos llamados a convertirnos en imagen de Jesús. Y hacia allá deberían apuntar nuestras aspiraciones. Realmente la espiritualidad cristiana, cualquier espiritualidad cristiana, en el fondo debería tener esto como su meta última: ayudarnos a parecernos más a Jesús. Y bueno, pues entonces, si eres devoto de un santo, por ejemplo, el que sea, San Juditas, si eres devoto de San Juditas, bueno, pues el asunto no es simplemente pedirle favores a San Juditas. El asunto es ver en ese hombre el esfuerzo que hizo por parecerse a Jesús, para que yo también haga ese esfuerzo. Esto lo dice el Concilio Vaticano respecto, de una forma especial, respecto de la Virgen María, pero yo creo que podemos decirlo de todos los santos. María es modelo de la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II. ¿En qué sentido? En el que ella
ha sido capaz de vivir conforme al Evangelio. Ella ha sido capaz de vivir conforme a la voluntad de Dios y nos pone ejemplo. Ese es el asunto, que nos pone ejemplo. Nos pone el ejemplo. Y lo mismo podemos afirmar de los demás santos. La devoción a los santos, entonces, en el fondo es fijarme en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, para ver cómo ese hombre o esa mujer hizo el esfuerzo de parecerse a Jesús. Y entonces yo también hacer ese esfuerzo. Por eso, por ejemplo, si es de tu devoción rezar el rosario, no es solamente rezar el rosario porque sí. En el fondo, cuando una espiritualidad es auténticamente cristiana, debe llevarme a parecerme más a Jesús, a hacer el esfuerzo de parecerme un poquito más a Jesús. ¿Qué otra devoción se les ocurre? La cornilla de la misericordia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ¿qué más quieren? ¿Sí? Es contemplar la pasión dolorosa de Jesús para que también yo aprenda a hacerme ofrenda en favor de mis hermanos, para que también yo pueda aprender cuál es el valor del sufrimiento humano cuando se une a la cruz de Jesús. Bueno, entonces toda devoción debería tener como fin último el ayudarnos a parecernos más a Jesús. Y yo creo que esta también es ya una buena medida, un buen criterio de discernimiento. Van por ahí, la Iglesia desde siempre ha experimentado esta dinámica del Espíritu. La cosa es que a veces nuestra voluntad humana va torciendo los anhelos del Espíritu Santo, y bueno, pues de repente resulta que por ahí nace un nuevo movimiento, ¿no? Y hay que aprender a discernirlo. Creo yo que este debe ser uno de los criterios. ¿Qué tanto ese nuevo movimiento, qué tanto esa nueva espiritualidad me propone parecerme a Jesús? ¿Qué tanto me lo propone como un modelo a seguir? ¿Qué tanto me propone los pasos necesarios para que yo pueda parecerme más a Jesús? Si no me propone eso, si lo único que me propone allá en el Polo Sur, ¿verdad? Allá en el Polo Sur, de repente a mí me sucedió escuchar por allá unos pingüinos que decían de un movimiento en particular, no diremos de cuál, que decían: es que esto ya es pura socialité. O sea, esto ya nomás es juntarnos, cotorrear, echarnos un cafecito y punto, se acabó. Y ni hacemos nada, ni rezamos, ni leemos la Biblia. Ya esto ya se convirtió en otra cosa. Y bueno, pues escuchando esas críticas dijimos: a ver, vénganse para acá, ¿qué está pasando? Porque claro, por supuesto que eso es válido. Por supuesto que también los momentos de recreación, de convivencia son válidos, son necesarios, diría yo. Pero si ya se deja a un lado el esfuerzo de parecerse a Jesús y solamente nos juntamos para cotorrear un rato, ya no. Ya ahí ya hay algo que hay que revisar. Ustedes, los que pertenecen a alguna pequeña comunidad, bueno, pues este será, creo, un criterio que será siempre necesario, que será siempre interesante. Si en algún punto del camino te das cuenta de que tu pequeña comunidad se ha vuelto eso, se ha vuelto pura socialité, ¿no? Y apenas le dan algún pequeño espacio al Evangelio o ninguno, pues ya esa ya es una señal de alarma. Entonces estamos diciendo todas estas cosas porque la propuesta del Nuevo Testamento es que aquel que es imagen de Dios es Cristo, y nosotros estamos llamados a
convertirnos en imagen de aquel que es la imagen de Dios. Bueno, entonces el Nuevo Testamento nos presenta esta idea que, repito, es complementaria. Ahorita vamos a tratar de conectar estas dos ideas, del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dice que el hombre es imagen de Dios. El Nuevo Testamento dice que el que es imagen de Dios, propiamente hablando, es Cristo. Y que nosotros podemos llegar a ser imagen de Dios en la medida en que podamos parecernos más y más a Cristo. Por ahí va el asunto. Nosotros, dice nuestro autor, nosotros, los hombres, los seres humanos, por nuestra condición terrena, somos imagen de Adán. Nosotros, por nuestra condición terrena, en realidad somos imagen de Adán. Somos imagen de Adán. Y estamos llamados a llevar la imagen del hombre celeste, que es Cristo. Llevamos pues nosotros la imagen de Adán y estamos llamados a llevar la imagen del hombre celeste, que es Cristo. Adán, continúa nuestro autor, Adán es figura del que había de venir. Adán es solamente figura del que había de venir. Por lo tanto, Cristo resucitado es el Adán definitivo. Ya ven que San Pablo en la carta a los Romanos habla de esto, del primer y del segundo Adán. Bueno, pues tomando como base esta idea de San Pablo, dice nuestro autor, Cristo resucitado es el Adán definitivo. Es el Adán definitivo, el nuevo principio de la humanidad. Cristo es el nuevo principio de la humanidad. Y como nuevo principio de la humanidad, Él nos llama a compartir su vida. Cristo resucitado es el que ahora nos llama a compartir su vida. Y resulta, se acordarán, cuando comenzamos la primera sesión, o la segunda, no estoy seguro, hablábamos de que hay unas características que marcan la existencia del hombre. Decíamos que el hombre ha salido de las manos de Dios, es una criatura de Dios, ¿no? Y no nos podemos despegar de esa criaturalidad. Ninguno de nosotros puede decir, yo ya no soy criatura de Dios, ¿no? Ninguno de nosotros puede decir, yo ya no dependo de Dios. Esa criaturalidad siempre va a estar presente, precisamente así como dependencia, dependemos de Dios. ¿Se acordarán que decíamos que somos autónomos porque somos libres? Y en esa libertad podemos decidir si nos acercamos o nos alejamos de Dios. En ese sentido somos autónomos, pero nunca dejamos de ser dependientes. Nunca dejamos de ser dependientes porque Dios es la fuente de la vida. Y si Él no nos mantiene, si Él no nos sostiene constantemente en la existencia, dejaríamos de existir. Dependemos de Dios, lo sepamos o no, nos guste o no. Dependemos constantemente de Dios. Bueno, entonces decíamos que esa criaturalidad nunca se va a apartar de nuestra naturaleza humana. Decíamos también que por gracia Dios nos llama a compartir su vida. Y decíamos que eso también es parte de nuestra naturaleza humana. Dios nos pensó de tal forma que podamos compartir su naturaleza, su vida divina. Dios nos pensó así, con la capacidad de compartir su vida divina. Eso tampoco se va a apartar de nosotros. Eso no deja de ser parte de nosotros. Y decíamos que hay otras dos características que han marcado la naturaleza humana, que no fueron queridas por Dios, pero que bueno, pues que ahí están. A ver, el pecado, así es, y la muerte, así es, ¿sí? Esas dos características de la humanidad no fueron queridas por Dios,
fueron el resultado de la libertad de nuestros primeros padres. Y a partir de ahí, bueno, pues ha asignado toda la historia de la humanidad. Bien, estas dos últimas características, el pecado y la muerte, encuentran su solución en el verdadero Adán, que es Cristo. El pecado y la muerte encuentran su verdadera solución en Cristo. Es gracias a Él, es gracias al Señor resucitado que podemos superar esta limitación del pecado y de la caducidad. Es gracias a Cristo resucitado. De acuerdo entonces al Nuevo Testamento, ser hombre significa pasar, hombre, entiéndase ser humano como género. Ser hombre significa pasar de la condición de Adán a la condición de Cristo. Ser hombre significa pasar de la condición de Adán a la condición de Cristo. Significa pasar a ser imagen del hombre celeste. Y esto, el ser imágenes de Cristo resucitado, no es algo marginal, no es un agregado. Y también debemos decir, en el fondo no es algo opcional. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que estemos obligados a parecernos a Cristo, pero sí nuestra naturaleza solamente va a encontrar su plenitud si nos parecemos a Cristo. Solamente allí vamos a encontrar plenitud. En ninguna otra cosa, de ninguna otra forma. Y entonces, en ese sentido, no es opcional. En ese sentido, no es opcional. Vamos a pensar, por ejemplo, en un rompecabezas. Hoy yo me eché como 3 meses armando uno de 1000 piezas, válgame Dios, qué dolor de cabeza fue al final. Ya no sabía si agradecer ese regalo o no. Pero bueno, ese rompecabezas, tú tienes la opción de armarlo o no. Pero ¿cuándo se va a realizar plenamente el rompecabezas? Cuando esté armado, cuando lo termine. Y eso no es opcional. No es lo mismo que esté armado a que esté desarmado. No es lo mismo. No es lo mismo. Y de la misma manera nosotros, los seres humanos, porque fuimos creados para Dios, llegar a ser imágenes del resucitado no es opcional en ese sentido. En el sentido de que podemos negarnos, pero si nos negamos a hacer el esfuerzo de parecernos a Cristo, nos vamos a topar con una existencia frustrada. Nos vamos a topar con una existencia incompleta. ¿Sí? Nos vamos a topar con una experiencia humana, pues que dijeron en mi rancho, porque no acaba de cuajar, que no acaba de ser todo lo que podría ser. Y esto no quiere decir necesariamente que estemos hablando de una situación de condenación. No. Yo creo que más bien hay que entenderlo en el sentido en el que el papá de Teresita le explicaba a esta quién es el más feliz en el cielo. Piensen, una niña, ¿no? Siendo Teresita una niña, le hacía esta pregunta a su papá: oye, ¿quién es el más feliz en el cielo? Si todos son felices, ¿quién es el más feliz en el cielo? Y su papá, con una grande sabiduría, le dice: mira, tráete la jarra y tráete un vaso. Llena el vaso con agua hasta el borde y ya lo llena. Ahora llena la jarra, que también la jarra quede llena hasta el borde. Y le pregunta, ahora el papá le pregunta a Teresita: ¿cuál está más lleno? Los dos están igual de llenos porque están hasta el borde, ya no les cabe más. Los dos están igual de llenos, pero ¿a cuál le cupo más? A la jarra.
Alhajar. Y le dice el Papa de Teresita, y la cosa va a ser así también en el cielo. Dependiendo de cuánto hayas ensanchado tu corazón para amar a Dios y a los demás, en esa medida Dios va a llenar tu corazón. Si quieres llevar un corazoncito coreano chiquito, ¿verdad?, que apenas le cabe algo, oye, pues es muy en tu derecho, es tu corazón. Y Dios lo va a llenar, Dios lo va a colmar hasta donde tu corazón lo permite, ¿no? Si así le llevas uno de Orpeña, bueno, ya está más grandecito, ya le cabe más. Si llevas uno más grandote, le va a caber más de esa felicidad que Dios te quiere dar. Entonces, en este sentido es que no es opcional el parecernos a Cristo, no es opcional. Hacia allá apunta nuestra existencia. Si decidimos o no parecernos a Él y en qué medida hacemos el esfuerzo de parecernos a Él, bueno, ya esa será otra historia. Pero este condicionamiento, si ustedes quieren llamarlo así, aunque realmente no lo es, porque sí somos libres, esta característica de la naturaleza humana ahí está y no la podemos negar. No la podemos negar. Fuimos creados para Dios. Y bueno, pues si en última instancia alguien dice, oye, pero pues es que yo no quería, es que yo ni para qué, o sea, yo ni para qué nací, yo no quería nacer, yo no me quiero parecer a Jesús. Bueno, pues ahí sí ya pues quejas con el distribuidor autorizado, ¿verdad? Pues ya las quejas serán con Dios. ¿Quién de nosotros, bueno, a lo mejor alguno, quién de nosotros se queja, por ejemplo, por no volar? A lo mejor alguno, ¿verdad? Pero pues no es parte de nuestra naturaleza. Dios nos pensó sin la capacidad de volar, se acabó. Y no pasa nada. ¿Quién de los que están aquí se enoja porque su cuerpo tiene la capacidad de engendrar vida? Que llegamos a la adolescencia de repente, caray, soy capaz de engendrar vida. ¿Quién de nosotros se enoja por eso? Pues ninguno de nosotros. ¿Quién de nosotros se enoja porque su cuerpo funciona como debe funcionar? Pues yo creo que ninguno de nosotros. Este ejemplo lo pone Santo Tomás. Él dice, pensemos por ejemplo en eso, ¿no? En la capacidad de generar, en la capacidad de dar vida. Nuestra libertad se ve coartada por el hecho de que nuestro cuerpo fue creado para dar vida, con la posibilidad de dar vida. Pues no. Así nos pensó Dios y ya es cosa nuestra si queremos o no, si conviene o no engendrar vida. Pero de por sí, pues no se trata de ir por ahí renegando, ¿no? Dice, es que ¿por qué? Pues así nos pensó Dios. Entonces lo mismo podemos afirmar respecto de nuestro destino eterno. Dios nos creó para vivir con Él. Para eso nos creó. Y en ese sentido, pues no deberíamos quejarnos. No deberíamos quejarnos. Ya si tú quieres o no, esa es cosa tuya. Ese es tu chiste, dijo el del chiste, es mi chiste, no es tu chiste. Ese es tu propio chiste, tú verás qué haces con él. Ahí sí tienes tú la posibilidad de decidir. Pero fuiste creado para eso. Si quieres llegar o no, ese es otro asunto. Y ya depende de cada uno de nosotros. Muy bien, bueno, esto respecto de lo que nos podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca del tema de la imagen. La imagen, el hombre como imagen de Dios. Bien, vamos a pasar ahora rápidamente a hacer un pequeño recorrido histórico de cómo este tema de la imagen de Dios se ha ido desarrollando en la teología.
Vamos a ver solamente algunos ejemplos. En la primera, en una de las más antiguas escuelas de teología, la escuela alejandrina, que se le llama así porque tenía su sede en Alejandría, uno de los primeros que quisieron o que tocaron este tema un poquito más de forma explícita es nuestro amigo Filón. Filón consideraba que el alma, claro, esto también hay que entender que, bueno, pues hay una cierta influencia de la filosofía del momento. Filón considera que el alma es lo más propio del hombre. Eso es lo que piensa Filón. ¿A qué le suena? Le suena un poquito como a platonismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, eso, excelente, muy bien, perfecto, todos estamos de acuerdo. El hombre es su alma, ¿no? Esta idea es propia del platonismo, al punto que, bueno, pues algunos consideraban el cuerpo como un estorbo, ¿no? El cuerpo humano como, de hecho esa es una de las frases características, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma y el chiste es liberar al alma de esta cárcel que es el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo un poquito las ideas del platonismo, dice Filón, lo más propio del hombre es el alma. Lo más propio del hombre es el alma. Por lo tanto, dice Filón, ahí debe residir nuestra semejanza con Dios, en el alma. El alma humana es lo que nos hace parecernos a Dios. Eso es lo que consideraba Filón. Otro autor, más o menos de la época, Clemente Alejandrino, considera que el hombre, en virtud de su mente, es racional. El hombre, en virtud de su mente, es racional. Y por ello, dice, es partícipe de la razón divina. El hombre, por su mente, es un ser racional y por ello es partícipe de la razón divina. Así que para nuestro amigo Clemente Alejandrino, nuestra semejanza con Dios radica en nuestra racionalidad, radica en nuestra inteligencia. Bien, lo mismo afirma nuestro amigo Orígenes. Estamos todavía en esta escuela, en la escuela alejandrina. Lo mismo afirma Orígenes. El hombre es el hombre interior, dice Orígenes. El hombre es el hombre invisible, es el hombre inmortal, es el hombre incorruptible. Se está refiriendo otra vez al alma. Orígenes toma la idea de nuestro amigo Filón y la repite, diciendo que el hombre es el hombre interior. Aquello que es semejante a Dios es el hombre interior, o sea, el hombre incorruptible e inmortal, el alma humana. Bueno, eso nos lo encontramos en la escuela alejandrina. En la escuela asiática y africana nos encontramos otra propuesta. Dicen autores de esta línea que no solamente lo interior, no solamente el alma, no solamente por nuestra inteligencia, sino que también nuestro cuerpo es imagen de Dios. Y esto es así, consideran ellos, debido a la humanidad de Cristo. En vistas de la encarnación, no solamente nuestro interior, sino también nuestro cuerpo es semejanza de Dios. Porque sabía Dios que su Hijo se iba a encarnar, la naturaleza humana fue creada pensando en Cristo, pensando en la encarnación.
Fuimos hechos pensados para la encarnación del Verbo. El modelo, por lo tanto, estas son ideas que nos encontramos, por ejemplo, en San Ireneo, en Tertuliano. El modelo a partir del cual Dios ha creado al hombre, atención aquí, el modelo a partir del cual Dios ha creado al hombre es el Hijo que iba a encarnarse. El modelo a partir del cual Dios ha creado al hombre es el Hijo que iba a encarnarse. Por lo tanto, no solo el alma, sino también el cuerpo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. A mí me parece que esta es una visión que es un poquito más equilibrada y que responde más a nuestra naturaleza, porque nosotros no somos un alma encerrada en un cuerpo, como decíamos hace un rato. No, nosotros somos alma y cuerpo. No solamente nuestra parte espiritual, entonces, no solamente nuestra parte espiritual es semejanza de Dios, también nuestra parte corporal. Y en este sentido, también conviene decir que es bueno que estemos atentos contra aquellas espiritualidades que pretenden rechazar el cuerpo, que pretenden como menospreciar el cuerpo humano, porque no se trata de eso, no se trata de menospreciar, no se trata de menospreciar nuestra materialidad, se trata de abrazarla también. Bien, en esta línea asiática y africana cobra especial peso la dimensión corporal del hombre, porque ellos han tenido que enfrentarse precisamente con algunas corrientes cristianas que fueron degenerando en herejía, que son los gnósticos. Uno de los problemas del gnosticismo era precisamente que ellos, siguiendo un poquito la línea platónica, consideraban que el hombre tenía que llegar a ser un hombre espiritual. Debía llegar a ser un hombre espiritual, rechazando la parte corporal del hombre. Entonces, bueno, en Asia y África se tienen que enfrentar con estos amigos, y es por eso que cobra especial importancia para ellos el aspecto corporal del hombre, y es por eso que para ellos es tan importante la verdad de la resurrección. Porque Cristo, al resucitar corporalmente, nos está diciendo que a Dios le importa todo el hombre, su alma y su cuerpo, no solamente su alma. A Dios le importa todo el hombre. Bueno, entonces nuestros amigos en Asia y África se toparon con esta espiritualidad gnóstica bastante rara, la verdad. Y por ello, para ellos cobra especial importancia el tema del cuerpo, el tema de lo corporal. Bueno, más adelante comienza a establecerse como la forma habitual de pensar este tema de la imagen y semejanza, ya no respecto de Cristo, sino respecto de la Trinidad, sobre todo a partir de San Agustín. San Agustín, para tratar de explicar el misterio de la Trinidad, desarrolla lo que hoy se conoce como el modelo psicológico de la Trinidad, que les explico brevemente cuando regresemos del descanso. Váyanse a su recreo.